Paz de Cristo, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en este hermoso día. Damos gracias a Dios por la oportunidad que usted nos brinda de poder llegar hasta su hogar a través de este medio. Un saludo muy especial a Casa del Rey, un saludo muy especial a todos nuestros amigos, hermanos, familiares y todos aquellos que nos siguen a través de esta enseñanza, a través de estas redes sociales, las cuales nosotros queremos llegar a usted para llevar una palabra de alivio, un mensaje de salvación, una palabra que fortalezca y que edifique la vida de usted. Gloria a Dios. Quiero comenzar con el versículo clave que tenemos desde la enseñanza anterior, y en Efesios 3:19, que dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Estamos hablando de cómo podemos nosotros llegar a tener la plenitud de Dios en nuestras vidas. Y continuando con esto, haciendo un contexto de lo que nosotros veíamos acerca de la plenitud de Dios, de que nosotros salir retomando lo que dice aquí en Colosenses 2, 14 y 15, que dice: cancelando el documento de deuda en contra nuestra, que consiste en ordenanzas y que nos era adverso, y quitando de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo les decía, vamos a ir desglosando y tenemos 5 palabras que vamos a ir considerando. Aún estamos viendo la primera, que es anulando o cancelando el acta de los decretos. Vamos a pedirle a Dios que sea Él, con su gracia, con su amor, con su misericordia, que nos ayude y que nos dé palabra a través de lo que nosotros estamos hablando para usted, pero que sea el Espíritu Santo que hable. Padre Celestial, Señor y Dios nuestro, te pido en esta hora que vengas, Señor, y ocupes este lugar. Que tu Espíritu Santo nos hable con todo poder y toda autoridad. Reconozco en este momento mi dependencia delante de ti y mi pequeñez. Señor y Dios mío, sé que no soy nada ni nadie, pero si es tu Espíritu Santo quien está, Padre Celestial, me ayudará a entregar la palabra que tú quieres a tu pueblo. Gracias, Señor eterno. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria al Señor. Entonces, continuando, ya nos dimos cuenta que primero tenemos que perdonar a todos aquellos que nos ofenden. Y también entender que Dios murió ya por nuestros pecados. Por ejemplo, Romanos 4:25, ayer lo leíamos, que dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amado hermano, también dice Romanos 5:15: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, refiriéndose por el pecado de Adán, murieron muchos, también dice la palabra de Dios: abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Jesucristo, a través de Jesucristo y por su gracia, muchos son salvos. Muchos vienen a la salvación. Debemos nosotros de considerar esto. También en Corintios, 2 de Corintios 5:19, reforzando esto, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y ese nada más. Y dice: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso hablábamos de reconciliarnos. Reconcíliate con tu hermano, reconcíliate con tus hijos, reconcíliate con tu esposa, reconcíliate con la familia, reconcíliate con los vecinos. Amado hermano, tenemos que reconciliar. Tenemos nosotros cada día, primeramente, perdonar a todos aquellos que nos han ofendido y reconciliarnos. No solamente también con ellos, sino también reconciliándonos con Dios, porque dice y
que Él murió también por nosotros. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, esto está poderoso, hermanos. Dice Pablo, dice: vosotros que sois espirituales, refiriéndose a todos que se encuentran bien delante de Dios, les dice: restaurarles con espíritu de mansedumbre. Dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mire, amado hermano, aquí me gustaría retomar esta parte, porque muchas veces nosotros, a lo largo de trabajar con el Señor, a lo largo de este trabajo que Dios nos ha dado, nosotros nos damos cuenta o vemos muchas situaciones en las cuales hermanos que caen por diferentes situaciones, a veces no están bien tomados de la mano de Dios, pero muchas veces, aunque estén bien tomados de la mano de Dios, amado hermano, a veces caen. ¿Y qué trabajo tenemos que hacer tan importante que nos dice Dios? Y aquí nos dice primero que Él nos encarga la palabra reconciliación. Reconcíliate tú con Dios, pero también hay que reconciliar al hermano. La palabra correcta es restaurarle. Amado hermano, no es que tú le regañes. Oye, hermano, ¿por qué pecar? No, momento. Tranquis. Dice la chaviza, tranquis. Mira, amado hermano, lo que nosotros tenemos que hacer es, con esa paciencia que Dios nos da, con esa sabiduría que Dios está poniendo en tu vida como ministro delante de Dios, tú tienes que reconciliar a tu hermano, tienes que restaurarle. Esa es la palabra clave, restaurarle. Pero dice con mansedumbre. ¿Cómo tiene que ser esto? Con calidad de manso, tranquilo, de docilidad, de suavidad, que se muestre en el carácter y que se manifieste en el trato que tú vas a dar. A ver, hermano, siéntate. Mira, la situación es la siguiente. La Biblia dice esto y esto está mal. No significa que Dios está de acuerdo contigo, ¿no? Pero también Dios quiere que tú te reconcilies. Dice: arrepiéntete de donde has caído y regresa a tu primer amor. Y nosotros así comenzamos a restaurarlo. Y mira, la vida del cristiano es así, la vida del cristiano es así. Como padres debemos de ser así, como hijos debemos de ser así, como familia debemos de ser así. Y sobre todo, amado hermano, como esposo, como esposa debemos de ser así. No se da mucho eso de que a veces haya conflictos en los matrimonios, pero cuando los hay tenemos que trabajar. No en regañarles, no en decirles: mira, es que tu pecado ya te va a destruir, tu pecado. No, hermano. Ciertamente el pecado que vino a tu vida es algo malo. Ciertamente el pecado te está alejando de las cosas de Dios. Pero sabe que Dios quiere que vengas a Él, que te arrepientas de donde has caído. No solamente que digas: bueno, Señor, pues perdóname. No, primero arrepiéntete. Porque es tan sencillo venir: Señor, perdóname. No, arrepiéntete. El arrepentimiento es cuando te das cuenta del error, te das cuenta del daño que te estás causando tú mismo, de la manera en que estás flagelando tu alma, tu espíritu, de la manera que tú estás dañando tu cuerpo. Es como, por ejemplo, tomas un martillo
y a ver, pongo un dedo y pégale, ¿qué crees que va a pasar con tu dedo? Creo que no lo haríamos, porque sería dañar nuestro dedo, ¿no? O sea, es algo que no haríamos porque estaríamos dañando nuestro cuerpo. Así es el pecado, hermano. Cuando nosotros pecamos, cuando hacemos algo malo delante de Dios, amado hermano, nosotros estamos dañando nuestro propio espíritu, nuestro cuerpo espiritual. Lo estamos dañando, lo estamos lastimando. Por eso dice la palabra de Dios que debemos restaurarle y tenemos que decir arrepiéntete. Arrepiéntete. No solo pidas perdón, sino arrepiéntete. Date cuenta de ese daño que tú te hiciste. Date cuenta de que lastimaste tu cuerpo y que hay que curarlo. Hay que curar esa herida. Ese daño que hiciste, hay que curarlo. Y hay que limpiarlo, hay que lavarlo bien. Es una herida que hay que lavar, hay que limpiar y hay que estar curando todos los días, estar curando para que esa herida no se infecte y no cause otro daño más grande, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, como siervos de Dios, ese es nuestro trabajo: hacer, curar, suave, limpiar. Pero también en la vida del cristiano, pues tenemos que decirle: te voy a tener que poner este jabón y voy a limpiarte y voy a lavarte y voy a tener que oprimir para esta herida, limpiártela con una gasita. Te voy a limpiar y te va a doler. Te va a doler porque a la hora de que te lave y te limpie, te va a doler. O sea, eso es, hablarles así, es estar como limpiando esa herida, con cuidado, con amor, pero si es pecar te va a doler. Pecaste, hiciste algo malo delante de Dios, la Biblia dice esto, ciertamente, y ciertamente hay un castigo, y ciertamente algo hay que pagarlo. Entonces va a doler y viene la restauración. Por eso dice la palabra restaurarle, limpiarle, curarle. Cuando un matrimonio se encuentra en una situación así difícil, nosotros tenemos que restaurar, unir el matrimonio. Tenemos que decirle: hermano, como cabeza del hogar, esa es tu responsabilidad, en la cual, como hombre, tienes que estar dispuesto no solo a cuidar, no solo a alimentar a tu esposa, sino a morir por ella, a dar la vida por ella. Por eso dice la palabra de Dios, hay que tratarla como a vaso frágil, cuidarla. Y también a la esposa, también tenemos que decirle, dice la palabra de Dios, que la mujer sabia edifica y la necia por sus manos lo destruye. Pero ¿qué tiene que hacer? Edificar. ¿Qué significa edificar? Hay que explicarle qué es el trabajo de una mujer virtuosa y cómo edifica su casa. Algo que debemos entender: el hombre fue creado para Dios y la mujer para el hombre. Pero hay un trabajo especial en cada uno de ellos, algo específico. Pablo detalla de una manera muy clara cómo tenemos que ser como varones y también como mujeres, cuál es su trabajo. Yo admiro el trabajo de Pablo, un hombre que Dios le dio una sabiduría tremenda para irnos explicando paso por paso estas cosas. Entonces, amado hermano, restaurar significa que lo hagamos con mansedumbre, dice Dios. O sea, con tacto, con suavidad, acercando al pecador a Cristo, trayéndolo a los pies de Cristo, no alejándolo. También la Biblia dice que cuando nosotros a la persona, dice, cuando tú quieres edificar al necio, pues no vas a poder hacerlo, pero edifica al sabio y
vas a tener un resultado. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo con solidaridad, porque de verdad, hermano, aunque nosotros estemos mal y hayamos hecho algo mal delante de Dios, todavía aún con eso, teniendo nosotros esa falla en nuestra vida, aún así, hermano, se nos hace a nosotros difícil aceptar ese error. No queremos aceptarlo. No es tan fácil que el pecador acepte su pecado. Esto es como el borrachito que le dices, mira, ya no tomes, y él te dice, pero yo no soy borracho. Oye, ya no fumo, es que yo no fumo mucho, yo no soy un fumador compulsivo. Me fumo 2 cajetillas al día, pero yo el día que quiera lo dejo. O el borrachito, bueno, yo tomo todos los días, pero el día que quiero lo dejo. Es lo mismo, el que peca le dices, y yo el día que quiero me arrepiento y yo estoy delante de Dios. Pero en realidad tenemos que ir suavemente, con mansedumbre, con esa gracia que Dios da a los siervos de Dios, a todos los ministros, de traer a los pies de Cristo. Ese es nuestro trabajo, traer a los pies de Cristo. Entonces, amado hermano, es lo mismo en tu vida. Tienes que tienes que con suavidad perdonar a tu hermano, con suavidad perdonar. Mire, hoy en el instituto, uno de los hermanos me decía, ¿qué significa cuando dice ama a tu hermano como a ti mismo? ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene? Y bueno, tratábamos de dar diferentes definiciones, pero él nos dio una explicación que nos hace ver claramente esta parte. Él decía, mira, ¿en qué piensas cuando te levantas todos los días? Cuando tú te levantas y vas a comenzar tu día, ¿en qué piensas? Y, amado hermano, usted analice un poquito qué es lo que piensa. Yo, pues ahora sí que, parafraseando, le voy a decir a usted. Nosotros pensamos en que, ¿qué vamos a desayunar? Eso es lo primero, ¿no? Ya me levanté, ¿qué voy a desayunar? ¿Cómo me voy a ir al trabajo? Si alguien me va a llevar, si me voy a ir en carro, si me voy a ir en el coche, si me voy a ir caminando, si hoy tengo que ir a trabajar o no tengo que ir a trabajar. Pero bueno, hermano, diferentes cosas que vamos a hacer en nuestro día, las planeamos solo para nosotros. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a desayunar? ¿Cómo? Todo. Pero, por ejemplo, usted se levanta como hombre, vamos a hablar de un varón, como hombre se levanta, ¿qué ropa me voy a poner? ¿Qué voy a desayunar? ¿Cómo me voy a ir? ¿A qué horas voy a ir al trabajo? ¿Y qué es lo que voy a hacer? O sea, ya tenemos esa actividad. Pero dentro de esa actividad no incluimos a nuestra esposa y a nuestros hijos y a las demás personas que nos rodean. No están incluidas, ¿eh? Dese cuenta, amado hermano. Usted pensó solo en usted, pero no está pensando en su esposa y no está pensando en sus hijos, las 3 principales factores de su casa. Cuando usted se levanta, no dice, ¿qué comeremos? ¿Qué desayunaremos? Mi esposa y mis hijos. Usted dice, ¿qué voy a desayunar? Usted dice, ¿qué ropa yo voy a vestir? Y no consideramos qué vestimenta va a llevar mi esposa, qué vestimenta mis hijos. También. Y cuando va a trabajar, usted no está pensando, voy a dejar a mi esposa y a mis hijos, y ellos, ¿qué actividad tendrán? ¿Qué van a hacer? A veces solo pensamos en nosotros. De verdad, hermano. A veces es muy difícil que alguien sí piense en todo esto, pero eso significa, ama a tu hermano como a ti mismo. O sea, lo que tú piensas para ti, lo que tú sientes para ti, lo que, yo voy a hacer eso, me voy a vestir así, voy a desayunar, es lo mismo que tienes que pensar para tu esposa, para tus hijos, que son las personas a seguir. Ahora, para eso también tienes que pensar, esto también es
para qué desayunarán, qué comerán mi familia. Y eso nos lleva, aunque sea en la mañana, un texto rápido. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Mamá, papá, hermanos, primos, tíos, que Dios les bendiga, que la bendición, la gracia de Dios esté con ustedes. Es algo que tenemos que hacer todos los días. Ser preocupados también por ellos como por nosotros. Desde ahí empezamos. Si tú te amas, así como tú te amas, tienes que amar a tu prójimo. Pero primero tienes que reconocer el amor en ti. Tienes que aprender a amarte a ti. Y eso significa que tú entiendas que si Cristo murió en la cruz del Calvario por ti, tú también tienes que hacer algo. La gracia que te fue dada, y que es gratis, tenemos que nosotros también dar de esa gracia. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, en Cristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por su gracia, lo que nos es otorgado por gracia debemos dar también. Entonces, su significado primordial es, si hay una caída provocada por un paso en falso, pues debemos nosotros perdonar, otorgar un favor, gracia o favor por lo que se usa. Debemos reconocer. Lucas 7, 41 al 43 dice la palabra de Dios. Dice, un acreedor, dice, tenía 2 deudores. Y esto es algo que Jesucristo les hacía una pregunta, y en especial a Simón, y le dice, tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro solamente 50. Y le dice, y no teniendo ellos con qué pagar, dice, les perdonó a ambos. Y le dice, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. Entonces, amado hermano, aquí nos damos cuenta que la gracia y el perdón de Dios deben estar en todos. Dios está perdonando a todos. Dios a todos quiere salvar. Dios no quiso que se salvase uno, quiso que se salvase el mundo entero. Y más los hijos de Dios que resbalan, vamos a ayudarlos, vamos a levantarlos. Créame, no todos en la iglesia, no todos son ovejas. También hay corderitos. Los corderitos son los hermanos que apenas van reconociendo, ahí van como que sí, adelante, como que no, como que brincan, saltan para acá y para allá y sin miedo y andan, no tienen una cordura todavía. Todavía no está esa madurez espiritual. Ahí es donde tenemos que trabajar con mansedumbre, con templanza, con suavidad, con tacto, traerlos. No siempre serán corderitos, no siempre serán bebitos, no siempre estarán tomando lechita, no siempre serán bebitos. Ellos tienen que madurar y tomar cosas sólidas, pero tenemos nosotros que hacer esto. Y eso significa anulando, cancelando el acta de los decretos. Para significar la cancelación de una deuda, o sea, juntos aquí nos da a entender claramente que con el perdón de los pecados quedó cancelada nuestra deuda. Eso tiene una gran importancia a la vista del contexto, pero si queremos la plenitud de Dios que esté en nuestras vidas, pues primeramente nos debe quedar bien claro perdonar y tener en cuenta el perdón de nuestros pecados. Todos trabajar, todos crecer en un mismo sentir, crecer de una manera en la que Dios nos está pidiendo que nosotros lo hagamos. Bien, continuando ahora con el número 2. Dice la palabra de Dios, cancelando el documento de deuda. Ahora vamos a ver el acta de los decretos, el documento de deuda, que dice, quiero que entienda que, por ejemplo, documento de deuda del griego que está tomándose en la palabra de Dios
es keirograpton, o sea, literalmente escrito a mano. Era el término que se usaba como un pagaré en el que alguien reconoce su deuda. Pero de este documento se dice que consistía en ordenanzas, es decir, en los mandamientos, en los preceptos, en los estatutos de la ley mosaica. Es como reconocer hoy lo que hacen la mayoría de los autores, que nos dice que es adverso a nosotros. Adverso a nosotros. Esto estaba en contra de nosotros, ya que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces, este documento era adverso a nosotros. Por eso cuando dice que Jesucristo canceló, quitó ese documento de deuda de nosotros que teníamos, y nosotros debemos reconocer que todo eso adverso ahora ya no está para nosotros. Dice la palabra de Dios allá en Romanos 3, 20 al 23, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, amado hermano, ese documento quedó cancelado por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y para todos aquellos que creen en Él, que le buscan, para todos aquellos. Así es como nosotros vamos viendo. El acta de los decretos queda totalmente destruido. Es el documento de deuda, el cual es adverso a nosotros, es en contra de nosotros, pero queda destruido. Ya no hay nada en lo cual diga usted debe. Jesucristo vino y murió por todos los pecados que usted tenía, que usted hizo desde pequeño, joven, adulto y aún en su vejez, por todos los pecados. Los que yo cometí de niño, los que cometí de joven, los que he cometido, Dios ha perdonado. Y hemos venido y he dicho: Señor, perdóname, pero aún todavía los que faltan. Y, hermano, ¿en qué puede pecar? A veces nosotros pecamos, no sabemos. Pero dice la palabra de Dios que todos pecamos. Le voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Yo voy manejando en el coche y alguien se me atraviesa. Y si no tenemos la templanza y la sabiduría de Dios, nos enojamos, nos airamos. Por eso dice el Señor. Dice que tu enojo no se oculte con el sol. Sabía que nos íbamos a enojar. Y peor aún, dice: airaos, pero no pequéis. Sabía que el hombre se airaría. Sería un hombre que se enojaría muy fuerte. Y entonces Dios, considerando todo esto, nos ha dicho que nosotros debemos de tener en cuenta que esa acta ya fue quitada, ya fue eliminada. Lo que nosotros tenemos cada día es arrepentirnos, cada día estar en comunión con Dios, cada día pedirle a Dios que nos siga guardando, que nos siga fortaleciendo. Eso es lo que Dios quiere. Debemos de hacerlo. Debemos cada día buscar de Dios, cada día acercarnos a Dios, cada día estar en la comunión de nuestro Señor. Es tan sencillo, hermano, pero a veces nosotros nos hacemos difícil, nos complicamos la situación. Pero Dios quiere que nosotros tengamos esa gracia que Él nos ha dado, ese perdón a través de la gracia. Que nuestra fe se incremente en el amor de Jesucristo y en el perdón. Espero, amados hermanos, que hasta aquí nosotros vayamos entendiendo bien. Para que nosotros tengamos esa plenitud de Dios, primero, perdonar, saber que hemos sido perdonados y también saber que ese acto de los decretos ya fue crucificado.
en la cruz del Calvario. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y continuaremos porque apenas estamos tomando 2 palabras. Recuerden, son 5 palabras. Que Dios les bendiga, que la paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes. Gloria al Señor.